sacrificio en la cruz, consumada fue tu obra, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Amados hermanos y hermanas, con la cual nosotros tenemos el gran gusto y placer de entrar a sus hogares, por donde quiera que usted nos mire, en el tiempo que usted pueda hacernos el favor de vernos. Esta es Iglesia en Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes, y estamos aquí en este programa tan maravilloso, Mujeres Unidas por Cristo. Hoy en esta tarde me acompaña en este maravilloso programa que es para ti, mujer, mi amada hermana Silvita Zurdia. Dios te bendiga. Solo ella les va a saludar, un corto saludito para los hermanos que nos vienen. Dios le bendiga a todas. Mi nombre es Silvia Zurdia y para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Amén. En esta tarde nos toca, si ustedes han llevado si ustedes han llevado la secuencia de nuestros temas, nos toca el rey número 31, pues estamos estudiando los 31 reyes nativos del alma. Estos reyes, nosotros los que han seguido la secuencia, se han dado cuenta que son reyes que Josué y el pueblo de Israel fueron conquistando mientras caminaban para Canaán, o a entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos a una tierra prometida, y conforme nosotros vamos caminando en este camino maravilloso donde el Señor nos ha puesto por su gracia y misericordia, vamos nosotros caminando hacia nuestra Canaán celestial. Entonces el Señor en su gran misericordia nos tiene preparado para nosotros muchas cosas lindas, pero las cuales nosotros también tenemos que ir dejando todas las cosas, Silvita, tantas cosas que traemos, ¿verdad? Tradiciones, cosas del mundo, de nuestras ataduras, así es. Entonces el Señor en su gran misericordia pues quiere liberarnos. Entonces este rey, Silvita, fíjate que es el rey que es denominado de Tirsa. Tirsa era una región que había ya para entrar a Canaán. Era el último rey que Josué y el pueblo de Israel tenía que derribar. Entonces nosotros vamos derribando esos reyes que han ido asentando en nosotros. Reyes le llamamos a las perdónenme, las malas mañas, las tradiciones, lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, cosas que nosotros traemos, tantas cosas de que celebrábamos y que no es nada cierto, que no está ni escrito en la Biblia, pero el Señor nos trajo a su bendita gracia y a libertarnos. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor es el que liberta al cautivo. Claro que sí. Entonces, nosotros vamos a leer, Silvita, por favor, en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se levantarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Amén. Entonces fíjense que aquí habla Zacarías de la gracia del Señor que va a derramarla sobre nosotros, y es más, ya la ha derramado. Sí. Porque cuando nosotros venimos y fuimos salvos por su gracia, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia es un don de Dios. Inmerecido. Algo inmerecido. Entonces, pero el Señor en su gran misericordia quiere que nosotros por misericordia vengamos y nosotros caminemos en ese camino que Dios nos ha dado, que Dios nos ha formado, que Dios nos va enseñando conforme su palabra. Pero entonces nosotros, fíjate que como estamos hablándole aquí a cristianos, entonces amén, nosotros viene y hay iglesias, bendito sea el Señor, que nosotros estamos en una iglesia tan, de veras, por palabra nosotros no nos podemos quejar. No. De verdad, aquí hay pan, aquí se llama la casa del pan. Porque hay pan para todos y como nosotros querramos. Si nosotros queremos agarrar un pedacito, ¿cómo se llaman aquellos panitos que le ponen a las ensaladas? Croutons, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Entonces pedacitos de pan, o si usted quiere agarrar un baguette bread, sírvase. Aquí es de servirse uno como uno quiera. Pero por la gracia de Dios. Pero hay iglesias que pintan una falsa gracia, ¿verdad? Sí. Entonces los hermanos pueden, tú puedes tomar, tú puedes, no es pecado. Mientras no te haga mal, no es pecado, no. Pecado es si lo que la Biblia nos dice, aquí está escrito en la Biblia,
Entonces, en la palabra bendita de Dios, si lo que la Biblia dice, es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, el Señor dice ser santos porque yo soy santo. Así es, amén. Entonces viene y la gracia de Dios, ya dijimos que es un regalo inmerecido, lo dijo Silvita, dado por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Claro que Entonces, sí. que al conocerlo a Él como nuestro suficiente Salvador, entonces esa gracia se hace realidad en nosotros. Claro. Entonces, pero esta gracia viene y dada a Dios, a los hombres, entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo, también hay otra gracia que es la alabanza que nosotros le damos a Él, Así es. como Señor, a encontrar gracia en Dios. Ya encontramos gracia para que nos salvara. Sí. Pero entonces ahora la gracia de Dios como una alabanza. Nosotros le venimos y le damos una alabanza al Señor, pero esa alabanza tiene que ser verdadera, Silvita. Claro que sí. ¿Verdad? Con un corazón sincero. Exacto. Para que suba como aroma agradable hacia su Amén, presencia. hacia Él. Así es. Entonces, pero no así que vengamos y vamos a estarle cantando al Señor y después vamos a ir a ver cosas que no debemos. No. O a meternos en tanta cosa que hay ahora los medios tecnológicos, ¿verdad? Claro que sí. Enterarnos de cosas que no nos convienen, pues, Ujú, ¿verdad? sí. Entonces, hay iglesias donde se le permite al pueblo tomar alcohol. Así es, he sabido de algunos lugares donde el púlpito lo usan como discoteca de las mundanas. Imagínate. Y para también cines, y mirando cosas inmundas. Y es que fíjate que dicen que son iglesias emergentes, ¿verdad? Sí. Pero para que los jóvenes vengan y no se vayan, no. Si el joven que No. viene y llega, el Señor lo transforma, tú Claro no que se sí. va. No, Nacido de nuevo. tú tienes testimonio de tus hijos. Gracias a Dios. ¿Verdad? Por misericordia de Dios. Yo tengo testimonio de los míos. Entonces, donde no hubo necesidad de discotecas, no hubo necesidad que tuvieran ninguna cosa o que aquí se les trajera las cosas del mundo. Claro. Al contrario, nosotros los cristianos tenemos que meter al mundo, digamos, a los mundanos que se vengan, que se conviertan al Señor. Que se arrepienta. Sí, que se arrepientan y que vengan y que sean convertidos. Así es. Pero no nosotros irnos al mundo o que el mundo entre a la iglesia. No. Solo para tener un evangelio light. No es así, no ¿verdad? es así, no. Entonces la verdadera gracia, que es por medio de Jesucristo, es la palabra, la luz de la palabra. Ujú. Entonces, la palabra viene y trae un equilibrio en nuestras vidas. Claro que sí. Porque fíjate que lo lindo es que en la Biblia hay para todo. El Señor nos habla, yo digo, si está en la Biblia, amén. Si no está en la Biblia, lo siento, Así pero es, no es así así, es, ¿verdad? así es. Entonces, pero lo bueno es de que nosotros, ¿a quién tenemos que escuchar? La voz del Espíritu Santo, ¿por medio de quién? De hombres que el Señor ha puesto Ujú. a predicarnos, a predicar nuestra alma, a enseñarnos. Y bendito sea el Señor que aquí hay siervos que Dios usa verdaderamente, Claro. gente que se cuida, no gente que viene y tiene una doble vida. No. No, que gente que tiene altar. De testimonio. Exactamente. Claro que sí. Que de Claro. testimonio, que tenga altar, El Señor que los se respalda cuando que predican su palabra. respalde su claro que palabra. sí. Exactamente. Entonces, ¿y cuál es la gracia de Dios? Es la marca, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Claro. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, tan maravilloso, muchas veces tal vez hay gente que tal vez no lo toma muy en cuenta. Pero el Espíritu Santo es Dios. Claro que Y nosotros sí. tenemos el gran honor de ser templo de ese Espíritu Santo, Sí. del Señor Espíritu Santo. Ujú. Entonces, nosotros muchas veces nosotros sabemos que Dios es el Espíritu, digamos, es Trinidad. Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo una misma persona. Sí. Entonces, y nosotros venimos y le decimos al Espíritu Santo entre nosotros, revélame, ayúdame, fortaléceme, consuélame, porque el Espíritu Santo es para todo eso. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Nos Y llevará a toda verdad. Amén. Entonces es el que nos va guiando a eso, Claro que sí. a la verdad. Claro Entonces, que sí. y hay, digamos, hay iglesias que no predican o sí predican el Espíritu Santo, pero no lo viven. No lo viven. Ujú. Entonces no están, digamos, no están caminando, están viviendo como quien dice, como es de moda ir a una iglesia, entonces vamos a tener aquí, en nuestra iglesia vamos a traer cosas así como tú dices, discotecas y movies y toda la cuestión. Para entretener a la gente solamente. Pero el Evangelio no es un lugar social, ni solamente un entrenamiento, sino que es una vida, y una vida un Evangelio de vida todos los días de nuestra vida, cumpliendo la palabra, llevando un buen testimonio. Amén. En nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos las 24 horas del día. Así es. Ujú. Entonces, fíjate que ese rey de Tirsa anula la voz del Espíritu Santo. Santo.
haciéndonos creer o haciéndole creer a la gente que aunque en la gracia todo es lícito, como todo es bueno. Y entonces, aunque viene y a veces hay digamos, iglesias, yo he escuchado que dice, toma 2 mujeres, se vale. No es malo si las puedes sostener, imagínate. Esa es la falsa gracia. La falsa gracia. Entonces, por eso es que este rey, nosotros los tomamos todos estos reyes de nativos del alma, son reyes, son falsos. Falsos. Porque claro. nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, el Claro. Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces viene, y yo quiero que leamos en Efesios 5:18, por favor. Amén. Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén. Espíritu ¿Y qué es lo que Santo. tiene el Espíritu Santo? Fíjate, tiene dones, tiene frutos, El Espíritu Santo. y entonces es tiene el precioso. don maravilloso que es el don del amor. Amén. ¿Verdad? El fruto del amor, El fruto del perdón, amor. el fruto del amor. Y donde dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Tantas son, creo que son 9 características del fruto del amor. Y entonces si el Señor viene y todo eso, nosotros tenemos que estar llenas de todo ese amor, porque viviríamos en una falsa gracia si nosotros venimos y sabemos la palabra. Y sabemos los frutos, pero no los aplicamos a nuestra vida o a los que están a nuestro alrededor. Entonces, verdaderamente estamos viviendo aún en una iglesia donde hay una doctrina sana y una doctrina que nos están enseñando en cada momento, en cada culto, nos están enseñando la palabra bendita de Dios, pero con bases firmes. Sobre todo. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros dentro de nosotros estamos viviendo una falsa gracia, No. porque se puede dar. Entonces, pero la gracia verdadera también es sinónimo de misericordia. Entonces, y esta misericordia viene ¿de dónde? Viene del Padre, para poder así alabar y glorificar su nombre. Amén. Y tener entrada al cielo, porque nosotros tenemos entrada al cielo por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Sí. Entonces, pero fíjate tú de que yo me acuerdo de Lázaro, pero el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de que Lázaro era un mendigo? ¿Se dice mendigo? Un mendigo, Ajá, sí. que estaba en la entrada del palacio. Sí. Dice que él comía de las migajas del rey. Amén, así es. ¿Verdad? Pero imagínate tú de cómo es que él permitía que los perros lo lamieran. Las llagas. Ajá. Entonces, pero él quería vivir así. Exacto, se acomodó a vivir esa vida de mendigo. Sí. Porque era fácil. Exacto. Y nosotros en Cristo Jesús, nosotros tenemos que vivir una vida en abundancia. Buscándolo. Porque acordémonos que dice la palabra de Dios, que entonces, que buscadme, dice, y todo será añadido, todo. Entonces cuando dice todo será añadido, es todo. Pero nosotros tenemos que vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él es el que nos lleva a toda verdad, como tú dices. ¿Te podría comentar algo? Que será que las llagas serán aquellas malas costumbres que no queremos soltar, aquel pecado escondido que como no huele y no se puede, no se ve o lo está en escondida, se convierte en una llaga, que yo sé que está ahí, que duele, que tal vez es molestoso, pero la carne es tan fuerte que inclina a esas personas, y esas personas llegaron a acomodarse tanto que dicen, Señor, aquí estoy, tú ya sabes, tú ya me conoces, pero no, el Señor ya nos conoce, ya sabe lo que estamos, pero Él quiere que nosotros soltemos eso, seamos verdaderamente libres, para que no lleguemos a estar viviendo en una gracia, pero falsa. Porque dentro de la misma iglesia, por supuesto, porque ahí estamos hablando de nacidos de nuevo, de hijos de Dios. Sí, y fíjate tú de que es cierto, porque esas llagas que es la comodidad, que son cosas del alma, cosas que hay gente que no quiera soltar, entonces las cubren. Claro. Se recubren con esa falsa gracia que tú dices, y se vive en un estado realmente pues lamentable. Sí, y sería también que se podría decir que se quedaron enanos espirituales.
Sí, porque no quisieron. Porque no quisieron crecer. No quisieron crecer. Oyeron la palabra o escuchan la palabra, pues no la ponen por obra. Pueden estar. Mira, hoy en la mañana hubo un culto preciosísimo. Sí. ¿Verdad? Maravilloso Sí, el Señor me ministró a mí también. Amén. Pero mucha gente tal vez pensando, ¿será que apagué los frijoles? ¿Será que apagué la estufa? Sí. Tengo que llevar a mis hijos a comer ahora después del culto. Pensando esas cosas. Nosotros tenemos que venir y venir a la iglesia realmente a escuchar, despojarnos de todo pensamiento y dedicarle esas 2 horas que vamos a estar aquí con el Señor a Él solamente, porque Él nos está regalando 24 horas al día. Así es. Y que démosle 2 a Él de todas las que Él nos regala. Sí. Entonces, pero ¿por qué? Porque Él es el que nos salvó, el que nos dio por su gracia, y tener cuidado nosotros porque tenemos amigos, de que esos amigos de otros no nos metan cosas de sus doctrinas, que cuando uno platica con otros hermanos, entonces, es que en mi iglesia tal cosa, es que en la mía no sé qué, es que nosotros tenemos que ser expositores de la palabra, Claro. pero no imponer, No. ¿verdad? Pero también no dejarnos nosotros de que escucharlos, pero no aceptar las doctrinas que tienen ellos. Yo ahí conozco a una hermana que estuvo aquí con nosotros, bendito Dios, por distancia de lo lejos que vive, viene y se fue a una iglesia bien bonita. Dice ella, yo no he ido, pues, pero ella empezó a hablar en lenguas y la pararon, le dijeron que eso en la iglesia no había. Entonces le dije, tené cuidado, le digo, porque eso no se puede ocultar. Entonces yo le pregunté, la siguiente vez que yo la vi, como a los 2 meses, mire cómo está en la iglesia. Me dice, ¿y cómo están lo de las lenguas? Me dice, nosotros no podemos, yo hablo mis lenguas en mi casa, me dice, pero no en la congregación. Me dice. Entonces a mí me dio pesar, porque al que más se le da, más se le demanda. Claro que sí. Entonces yo le dije, acuérdate del velo, le dije, tienes que usar velo. ¿Por qué usamos nosotros velo las mujeres? De lin. Y porque nosotros es a causa de los ángeles caídos y está en la palabra de Dios. Claro. Yo le dije, no te olvides de tu velo, le dije. ¿Sabes por qué usamos velo? Tú fuiste enseñada aquí en Ministerio Selim. Entonces tú tienes, le digo, que el velo es por causa de los ángeles caídos que aún nos pueden estorbar. Entonces, si uno usamos velo, porque dice la palabra de Dios, la mujer que esté bajo cobertura tiene que usar velo para orar y profetizar. Claro, es que el velo también al ponernos nosotros nuestro velo, primeramente estamos entendiendo que nosotros estamos bajo sujeción, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos que, no queremos afrentar nuestra cabeza. Exacto. Y entonces no queremos tampoco que nuestras oraciones sean interrumpidas. Ajá. Entonces por eso nosotros hemos entendido Sí. eso, nos sujetamos y nos ponemos nuestro Exacto. velo. Y hay bendición. Hay bendición. Yo le decía a ella, mira, esto está en la Biblia. Esto no es doctrina en el velo. Está en la Biblia, claro, escrito. Entonces, ¿pero por qué? Porque porque nos llevan a otras, nos influencian. Claro, las sí. malas doctrinas, que la mala gracia o la falsa gracia, que este rey todavía puede estar activo o funcionando en algunos cristianos. Y es tremendo porque algunos nos puede gustar, nos atrae a regresar, ¿verdad? A la vieja criatura, y entonces nos sentimos que está bien y sin darnos cuenta llegamos a caer en esa falsa gracia. A una falsa gracia. Sí. Fíjate tú de que te acuerdas tú de Ruth. Sí. Ella fue una mujer moabita, que cómo es que el Señor en su misericordia, por medio de su suegra, entonces ella vino y llegó a la casa del pan, Así ¿verdad? Entonces llegó a Belén. Entonces, pero ella vino y ella se sujetó a su suegra. Lo que su suegra hacía, la suegra estaba haciendo el papel del Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿cómo es de que la suegra vino a una mujer que no tenía descendencia, que realmente en ese tiempo, porque los moabitas eran los descendientes del incesto de una de las hijas de Lot, cuando se encuevaron después de la destrucción de Sodoma. Entonces ellos nacieron de ese incesto, nacieron los moabitas. Entonces ella era una moabita. Entonces ellos eran malditos. Sí. Entonces, pero cómo es de que esa mujer
siguiendo los consejos de su suegra, vino ella y se fue con ella de donde ella había salido, la suegra había salido, y cómo es que el Señor usó a esa mujer. Claro, fue un testimonio vivo para ella. Vivo. Claro que sí. Entonces, pero porque ella escuchó, entonces ella vino y escuchó los consejos de una gracia que esta mujer Ruth le fue enseñando, Noemí le fue enseñando a Ruth cómo era el vivir en la gracia de Dios, cómo es que el Dios de misericordia le podía cubrir a ella con su gracia. Entonces, a ti hoy te invitamos también, mujer, hombre, que nos escuchas o que nos ves, nosotros te invitamos para que te acojas a la gracia de Dios. Está vigente en ese tiempo. Así es. Todavía es tiempo para que tú vengas y te arrepientas. Tal vez tú ya has conocido al Señor, sabes la palabra de Dios, has reconocido al Señor como tu Salvador, pero por X o Y motivo tú te has apartado del Señor. Nosotros hoy te invitamos, y no nosotros, no Silvita, no yo. Es el Señor que te está haciendo la invitación. Amén, así es. Para que vengas tú y reconcilies, te pongas a pensar cuánto tiempo tú has perdido por estar que alguien te dijo, oh, sí se puede. No, sí, en Cristo no hay que ser uno tan fanático. Nosotros, está bien, no somos cristianos, pero hay que llevar también aquí la vida, todo lo que nos ofrecen. Entonces, y todo es permitido. No, perdona, no es permitido todo. Dios, el Señor Jesucristo no fue a la cruz para que nosotros, hacer vana la cruz de Cristo, nosotros metiéndonos en pecado. Amén. El Señor fue a la cruz para perdonarnos todos los pecados, el pecado de iniquidad, el pecado de nuestros padres, de los ancestros, los pecados que nosotros cometimos. Entonces el Señor fue a la cruz porque Él tenía un propósito para ti, para mí, para nosotros. Tenía un propósito para que nosotros viniéramos y todo ese pecado que habíamos cometido, ¿verdad?, se fuera convirtiendo en la gracia de Dios que nos abarcara y viniera y esos pecados se borraran. Amén. Silvita, es que es algo maravilloso. Amén, sí. Tal vez yo cuando reconocí al Señor, mi mente, yo solo tenía una necesidad de llorar. Ay, sí, y ¿verdad? Y de aceptar al Señor. Sí. Cuando yo acepté al Señor y salí a la calle, así el momentito que ya salimos del culto y todo, y dije, lavaron el mundo, porque yo miraba todo claro, todo lo miraba bonito. Entonces, pero Dios me había convertido. Pero nosotros ya convertidos tenemos que tener mucho cuidado de ir dejando las cosas que tenemos. No las va a quitar el Señor tampoco así como se quitan las bandits. Pero nosotros vamos a irlas dejando poco a poco, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que lo aceptamos, ese Espíritu Santo, Silvita, llega a morar en nosotros, pero llega con cuidado, guiándonos. Y nos va enseñando dónde tenemos que limpiar el camino. Amén. Limpiar el camino. Hasta un día verá el Señor Amén, Jesús. así Amén, es, ser restaurados. Entonces esos Correctamente. temas son para esto, hermano y hermana. Son para que tú vengas y te pongas a pensar, analices la vida que estás llevando. Porque así como esta mujer moabita que vino y cuando fue a espigar en el campo de Booz, fue recogiendo espigas para llegar y darle para comer ella y su suegra, Sí. ¿verdad? Entonces esas espigas el Señor nos las da ahora por medio de la revelación de su palabra. Nosotros te invitamos entonces para que tú vengas a esta iglesia, a esta casa que te ama. Aquí tenemos nuestro apóstol, que él conjuntamente con la congregación te da la bienvenida. Tenemos nuestros cultos, Silvita, ¿verdad? Que hoy en la Claro que tarde sí. tenemos nuestro culto. Vamos a tener un gran culto esta tarde, a las 5 de la tarde. Los esperamos. Si no tienes un lugar donde tú congregarte, te esperamos aquí en nuestra iglesia, en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles. Y ven a acostarte con nosotros. Estará el pastor Rigo. Así es. Rigo esta noche. Nuestro pastor Rigoberto, así. Sí, es un invitado de Guatemala, un pastor que el Señor usa mucho, ¿verdad? Claro que sí. Y te invitamos, pues. Y también los días martes tenemos culto, estudio bíblico, ¿verdad? Exacto. Acerca de los discipulados que nosotros damos. Y también los días viernes tenemos nuestro culto familiar. Y los días sábados, pues, el culto glorioso de alabanza y de palabra también. Que miren, por palabra aquí de veras, cada vez que queremos más, ¿verdad? Claro que sí. Necesitamos más. Necesitamos más. Pero entonces así es como vos, fíjate que cómo es que tremendo, cómo es que esta mujer moabita se fue sujetando, fue como nuestra alma que se ha ido sujetando, se ha ido
en la palabra, por medio de la palabra, el Señor la ha ido domando, el Claro Espíritu que sí. Santo. Entonces, así Booz vino y fue cautivando el corazón de Ruth, y viene él y la invita a su mesa para compartir con él la comida o las viandas que él tenía. También el Señor hoy te quiere invitar a su mesa. Amén. Para redimirte. Para redimirte a ti, mujer, a ti, hombre, que no conoce al Señor, para que vengas a sus pies y tengas una nueva vida. Amén. Tú tal vez estás pasando problemas con tu trabajo, problemas familiares, problemas con tus hijos. Para Dios nada imposible, No. nada imposible, porque Dios comenzó una obra en nosotros. Esa misma obra que comenzó en nosotros, el Señor la quiere comenzar en ti, pero de ti depende. Amén. Como de nosotros ha dependido ir dejándonos las cosas, pero sometiéndonos a la voluntad del Claro Señor. que sí, por Porque amor. por amor. Porque ahora el Señor con cuánto amor el Señor nos Ay, habla. sí. El Señor no nos da palo, no nos pega, no nos claro, al que es hijo el Señor lo corrige. Claro. Pero nos corrige aún Con amor y con misericordia. amor, ¿verdad? Sí. Entonces Dios en su bondad, Él quiere que nosotros tengamos un lugar seguro para terminar esta carrera. Y el hogar seguro que Él quiere es reunirnos con Él en las nubes, porque aunque mucha gente crea que la venida de Dios que el Señor ya no viene, su venida está más cerca. Y esa aún la falsa doctrina dice eso, Silvita, Sí. ¿verdad? Que Que Él ya no no, que ya no hay arrebatamiento, que el Señor ya no viene bien, que el Señor viene porque está escrito, y Vale, todo lo que Señor. está escrito en la Biblia, en Se esa cumplirá. palabra bendita, se cumple. Así que nosotros te queremos invitar para, si tú no has conocido al Señor como tu Salvador, o tú quieres reconciliar con Él, ven y inclina tu cabeza. Queremos decirte que este rey de Tirsa, tú lo puedes destruir así. Amén. Por la gracia de que hay en Cristo. Si tú vienes y reconcilias hoy con el Señor o lo aceptas, el Señor en su gran misericordia viene y va a vencer por ti a este rey que viene y trae confusión, Amén. trae una mala vida, trae malas costumbres. El Señor hoy en su gran misericordia quiere presentarte el plan de salvación. Silvita, tú puedes orar, por favor, Claro que presentar sí. el plan de salvación, por Amén. favor. Es sencilla esta oración, pero con fe. Cierra tus Amén. ojos y dile: Señor Jesús, te recibo Gracias, sí, como Señor. mi Salvador. Amén, Abro las Padre. puertas de mi corazón. Sí, te pido Señor. que me perdones, por favor. Amén, Señor Escribe Jesús. mi nombre en el libro de la Amén, vida, en el Señor. nombre de Jesús. Y por favor, yo te pido En el que me nombre ayudes poderoso de a Jesús. rendir todas esas áreas que me Amén, están Padre. molestando, Señor. Y nombre para de que un Jesús. día yo te pueda ver cara Sí, a Señor. cara, en el nombre de Amén, Jesús. Padre. Gracias, Señor. Amén, Amén. y amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, cree, como dijo Silvita, una oración sencilla, pero puesta con fe, tú estás entrando al reino de Dios, y te invitamos para que vengas a esta iglesia que te ama. Dios te bendiga. Amén. Gracias por tu sacrificio.